pues yo estoy animado a revisar este libro porque pues yo creo que la mejor manera de decirlo es que mi esposa está muy agradecida por este libro. Porque estaba en el seminario y estaba contando Santi antes que estaban en el seminario. Yo creo que en mi segundo año, no sé, y en julio vamos a cumplir 11 años casados. Y en ese momento, hace 4 años, eso sucedió, yo recuerdo, porque estaba leyendo este libro con otros en un clase que se llama Consejería de Matrimonios y Familia. Y estaba leyendo todos esos libros, incluyendo este libro, y estaba confrontado tantísimo en mi matrimonio. Y pues Dios estaba usando este libro, y yo recuerdo una noche llorando, diciendo a mi esposa, me arrepiento porque yo creo que los últimos 7 años he sido un esposo malo. Y yo creo que por los últimos 7 años no te he amado para nada. Y mi razón por decir eso es porque ese libro me mostró tan egoísta que era. Pues todavía lucho con mi egoísmo, pero yo estaba pensando que, mira, ese está revelando tanto egoísmo en mi corazón, y pues amor no es egoísta para nada. Entonces por eso yo podría decir, soy tan egoísta, haciendo todo por mi propia ganancia, y entonces eso no es amor para nada, porque la Biblia dice que el amor es sacrificarme para el bienestar del otro. Y yo tenía que confesar, pues yo creo que por los últimos 7 años he sido un esposo muy mal. Pues, y fue difícil porque realmente hasta hoy yo y mi esposa nunca peleamos, nunca luchamos, casi no tenemos conflicto. Pero lo que vamos a ver en el futuro es que eso no significa necesariamente que mi matrimonio es bueno. Puedo tener un matrimonio con mucho paz que no es buena, o no es bueno porque yo puedo, pues tal vez no estoy tratando con nada, o tal vez tenemos vidas separadas, y porque tenemos vidas separadas, pues no hay espacio para conflicto, porque no estamos hablando como debemos hablar. Cosas así, que para mí es un ánimo porque poder hablar de esas cosas, porque es como, después de leer ese libro yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito leer este libro cada 3 años, porque así es la vida. Pues estamos cambiando y pues comenzamos a caer en patrones malos y no nos nota. Y pues leer otra cosa, pues subiendo mejor y caímos, porque ese es el pecado, ¿no? Es difícil, tenemos que seguir en esa ruta y también estoy animado a hablar de esas cosas porque tenemos esa pareja prematrimonial, abróchense, porque ustedes están en esa época de que muchas de las cosas que voy a hablar esta noche, ustedes están ahí en ese momento. Y es mi placer como tu pastor romper las bombas de todo va a ser perfecto, nada, es que plup, 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 plup. Y eso y realmente es una cosa que el matrimonio es increíble. No, yo no quiero decir eso, yo no estoy despreciando nada el matrimonio. No, yo creo que el matrimonio es súper lindo, es una bendición. Yo creo que aparte de la salvación es la bendición mayor en la vida. Y tal vez ustedes están pensando que, yo creo que no es el caso en mi caso. Pero es el diseño de Dios que sea así. Entonces, lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos problemas y tenemos dificultades en el matrimonio, y esto está causado porque tenemos expectativas no realistas o mal puestos o algo así. Es que lo que pasa si tenemos expectativas que no son reales o que no son correctas, eso siempre va a terminar en decepción. Porque estamos esperando algo de Dios que Dios no promete. Dios no promete unas cosas, pero nosotros esperamos unas cosas.
y tenemos mucha decepción después después de cuando viene la decepción, el conflicto, los problemas, es que, ¿qué pasó? Eso es lo que yo no estaba de acuerdo con eso cuando dije, sí, yo lo voy a aceptar todo o hacer los votos y eso no fue parte de eso, creo. Y comenzamos a pensar, pues, ¿por qué lo hice? Y perdimos el ánimo de antes, porque cuando estamos en tu lugar nadie está como deprimida, están como, oh, pues sí, estamos tan animados, pero hay muchas parejas, incluyendo aquí, que no hay mucho ánimo en su matrimonio. O piensan que, pues, ¿qué fue la meta? ¿Qué fue la meta cuando nos casamos? Y en la lucha perdimos la perspectiva del propósito del matrimonio. Y la verdad, yo estoy convencido que casi todos entran en los matrimonios con expectativas malas. Por ejemplo, yo quiero ser más feliz. Esa es para mí felicidad personal. O uno de mis favoritos, que ellos me completan. Ellos me completan. O realmente yo creo que muchas veces es esta. Yo soy el rey de mi reino, pero hay unos detalles de mi reino que no cuadran bien. Encuentro una persona que ella va a contribuir o mejorar mucho mi reino. Y lo que pasa es que cuando tenemos dificultades es que aprendimos muy rápido en el matrimonio que, ¿sabes qué? Esa es la reina o el reino de esa persona no es el mismo reino de mí. Normalmente es una esposa persiguiendo su reino y su príncipe que pues complementa mucho su reino, y un hombre que está viviendo en su reino y he encontrado una princesa que pues añade mucho a mi reino. Pero cuando Santiago 4 dice que cuando hay dos reinos en competencia hay conflicto, y eso muchas veces es lo que pasa en el matrimonio. Pero antes del matrimonio, en la fase romántica, nadie quiere pensar de forma realista acerca del matrimonio. Muchas veces tenemos miedo de, no, si yo no quiero saber cómo es, porque yo no quiero perder esa emoción. Yo no quiero perder la emoción de lo que sentimos. Muchas veces estás hablando con alguien en prematrimonial y no quieren escuchar de las dificultades del matrimonio, porque no, pero tú no conoces mi novio. Lo que tenemos ahora es especial. Es diferente. Yo sé que otras parejas tienen problemas, pero nosotros vamos a ser diferentes que los otros 6 billones de matrimonios en la planeta. Nosotros somos únicos. Sí, únicos en que tú eres el único versión de ti y ella es la única versión de ella, y pues, aparte de eso no. Y aunque el matrimonio es una cosa maravillosa, no es el cielo. Y es interesante porque seguimos hablando de cuando es la política, cuando es el matrimonio, porque antes de casarnos, muchos de nosotros pensamos que no, lo que necesito para completar mi vida, por fin llegar en donde quiero llegar, yo necesito una esposa o un esposo. Y estamos muy decepcionados cuando ese esposo o esa esposa, pues no es el cielo cuando estamos casados. ¿Y por qué digo eso? Porque es importante, porque si no estamos en el cielo, significa que todavía estamos en proceso. Todos de nosotros estamos en un proceso. No, tú no eres que Dios quiere que sea. Y eso es importante. Estamos en un proceso, porque si ustedes piensan que el matrimonio debe ser el cielo, vas a estar muy decepcionado y frustrado cuando te das cuenta que este es un proceso de santificación, y mi esposo no es tan perfecto que pensaba, y mi esposa no es tan perfecta que pensaba. Estamos en un camino de santificación, que significa que hay mucho más trabajo que tiene que estar hecho para nosotros ser los santos que necesitamos hacer. Y muchos de nosotros estamos sorprendidos por eso. No estoy sorprendido que mi esposa peca. Es que
pues peca mucho. Y vamos a hablar más de eso, pero hay un dicho que, por lo menos en inglés, que dice que cuando te casas te muestra tu egoísmo. Es que es la primera vez que mucha gente reconoce su egoísmo es cuando se casan, pero cuando tienen niños revela su ira. Porque yo no soy una persona enojada, tengo niños, siempre estoy enojado, no sé qué está pasando. Mira, esta ira siempre estaba allí, pero necesitaba un niño revelarlo. Y el egoísmo siempre ha estado allí, pero muchas veces necesitan una esposa o esposo para causar situaciones o presentar situaciones donde ese egoísmo está probado. Entonces nosotros no debemos estar sorprendidos cuando santificación es lo que está requerido en un matrimonio o en mi pareja. Pero expectativas no realistas vienen de una perspectiva mala de las Escrituras. Pero porque estoy hablando también o enseñando también los miércoles acerca de los niños, a veces es como pensamos en como, este área de mi vida es mi matrimonio, este área de mi vida es criar niños, este área de mi vida es mi trabajo. Y comenzamos a leer la Biblia como buscando las cosas para la crianza de los niños, olvidando que realmente necesitamos toda la teología de la Biblia para criar a los niños bien. Y es el mismo con el matrimonio. Sí, tal vez has pensado, pues mi matrimonio tiene muchos problemas, pero hemos leído todos los versículos acerca del matrimonio. Pero no es como, esos son los únicos versículos. Efesios 5 no es el único pasaje que habla del matrimonio. También necesitamos tener una teología completa, antropología del pecado, de la salvación, de la gracia. Tenemos que entender todos esos pasajes si queremos entender cómo tener un matrimonio que glorifique al Señor. Porque mira, que de los pasajes del pecaminosidad del humano, o de salvación y santificación, o los pasajes que hablan de la gracia, porque necesitamos mucha gracia en el matrimonio. O cómo de los pasajes qué de los pasajes que hablan de cómo sufrir para la gloria de Dios. No estoy diciendo que el matrimonio es sufrimiento, pero puede ser. Y no solamente porque mi esposo o mi esposa es mala, pero hay tantas cosas que pasan en la vida, cosas financieras, cosas de salud, cosas de trabajo, cosas de hijos, de enfermedades, de cáncer, que traen mucha presión en un matrimonio. Y si tú dices que no, pues hemos leído todas las cosas de Efesios 5 que habla del matrimonio y varias cosas así, es que no, pero tenemos que pensar bíblicamente acerca del sufrimiento, de todas esas cosas, y tenemos que tener un matrimonio bueno, porque todas esas cosas se aplican en la vida cristiana. Y aunque la Biblia no es principalmente un manual para la vida, porque la Biblia no se trata de ti, la Biblia es una historia de Dios y su plan de redención en el mundo. Gracias a Dios, la meta de cada uno de nosotros es cómo puedo glorificar al Señor en todas las áreas de mi vida. Y gracias a Dios, la Biblia sí nos muestra cómo Dios ve el mundo. Eso siempre hablamos de eso, una cosmovisión bíblica. ¿Cómo puedo ver el mundo como Dios lo ve? ¿Cómo puedo pensar los pensamientos que Dios piensa? Entonces la Biblia nos ayuda a pensar y reaccionar en una manera que glorifique al Señor. Y ustedes van a notar que, si tienen muchos años, que la vida trae tantas cosas que no pueden controlar. Y yo puedo decir que probablemente no hay ni una persona aquí que puede decir, hace 5 años o hace 10 años yo estaría sentado aquí en la situación donde estoy. Pues yo creo que esta semana estaba hablando con mi esposa y dije, y hace 10 años o antes de casarte conmigo,
¿Pensaste que un día estaría en Colombia? Porque cuando nos casamos, yo no estaba ni pensando en entrar al ministerio. Entonces, aquí estamos, en Colombia, 11 años después. Y cada uno de nosotros tenemos esa historia. La vida nos ha dado tantas cosas que no esperábamos. Y aunque nosotros no podemos controlar las circunstancias, si tenemos expectativas realistas de cómo es la vida, está lleno de, pues no sé cómo dice, curveballs, como lleno de cosas no esperados. Uy. Tantas cosas no esperadas, nosotros tenemos que decir, yo voy a vivir en una manera, o yo quiero conocer la palabra, yo quiero conocer al Señor para que cuando cualquier cosa suceda, sea cáncer, o un niño con problemas de salud, o el muerto de un niño, no sé, mil cosas, pues, o pandemia, o no sé qué, es que ¿cómo voy a reaccionar? Porque todas esas cosas ponen presión en un matrimonio. O pueden poner presión. Y entonces la pregunta de este libro es, entonces, ¿qué esperaban? ¿Por qué están sorprendidos que tu matrimonio tiene dificultades o tiene problemas? ¿Y por qué, como dije el domingo, por qué ustedes están sorprendidos que todavía necesitan la gracia del Señor? Porque muchos de nosotros vivimos así. Estoy tan sorprendido que ese matrimonio es difícil. Estoy tan sorprendido que necesito a Jesús. Y eso es muchas veces como vivimos. Y como dije antes, es que muchas veces yo estoy convencido que estamos tratando ser más independientes del Señor. Y el matrimonio es una cosa que nos enseña, pues, tú necesitas mucho más gracia que piensas. Tú no puedes hacer esta cosa con tu propio poder. Y entonces hoy yo quiero darles una comprobación de la realidad. O una reality check, no sé cómo se dice. ¿Qué? Comprobación de realidad. Número 1. Ustedes tienen un matrimonio en un mundo caído. Sorpresa. Pero no es una sorpresa, pero eso es una realidad que tenemos que aceptar. ¿Por qué? Eso dice que yo necesito estar preparado desde el día 1 de decepción, de pruebas, de dolor, sea financieramente, con trabajo, con hijos, con muerte, con enfermedad. Eso es el mundo donde vivimos. Y si estás esperando que tu matrimonio sea este lugar como, pues no hay problemas y todo sea chévere, pues eso no es este mundo. Romanos 8, 19 a 25 dice esta. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y pues, esa es una realidad clave. Vivimos en un mundo caído,
y vamos a tener problemas, sufrimiento, dificultades. Pero si estamos viviendo en una manera que no, yo pensaba que todo sería chévere y lindo y fácil, pues muda a otro planeta, porque este planeta no es esta vida sin la maldición de pecado. Y este no es accidental. Dios está haciendo algo. Hechos 17, 26 a 28. Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Por qué estoy citando ese versículo? Porque es como, no es un accidente que estamos en este mundo durante este tiempo difícil, con precios subiendo, con problemas de políticas. No es un accidente, es Dios quien determina sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios. No es un accidente que estás aquí en Cali, aun si no quieres estar aquí, o en Colombia. Los Estados Unidos tampoco es la tierra prometida. En este momento está así. Entonces, Dios ha determinado que estamos aquí y está bien, porque está haciendo algo. Romanos 8:28, ustedes ya saben. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Él está haciendo algo a propósito en nuestras vidas, usando nuestros matrimonios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Siempre leemos Romanos 8:28 y decimos que no, estoy sufriendo, yo no sé qué está haciendo, pero promete que Él está haciendo algo bueno para mí porque lo amo. Pero versículo 29 nos dice lo que está haciendo. Está usando las situaciones para hacernos más y más en la imagen del Señor. Y Él obra mucho a través de pruebas y sufrimiento. Es interesante porque estoy comenzando a predicar primero de Pedro, pues estaba haciendo esta cosa y diciendo que, uy, mira, yo tengo que cuidar que no predico lo que voy a predicar en unas semanas, pero el Señor obra y nos santifica a través de sufrimiento y pruebas. Primero Pedro 1, 6 a 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Notan las palabras, aflicción, pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más precioso que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, Dios usa sufrimiento, Dios usa las circunstancias de sus vidas, Dios usa tu matrimonio para refinarnos, para revelar partes de nosotros que no son tan santos como necesitan ser, y para revelar cosas que necesitan estar purificados. Dios le importa muchísimo más de tu santidad que tu felicidad. Dios le importa mucho más de su santidad de que su felicidad. ¿Y por qué digo eso? Porque unos de ustedes están en matrimonio o son en matrimonios difíciles y están diciendo que yo no sé por qué yo no tengo la felicidad que quiero. Y tal vez es porque tu perspectiva es mal de tu matrimonio, y puede ser una de las mejores maneras que Dios puede estar santificándote, revelando tu pecado, porque lo que pasa es cuando estás refinando plata o oro, es que hay una cosa de más o menos lava, y pues pones el metal ahí,
¿Y qué surge? La basura. Pues yo no sé cómo se dice en español, que la cosa que... ¿Escoria? La escoria sube, pero sube y está revelado a través del calor. Y es el mismo con nosotros. La presión, el calor, digamos, de tu matrimonio revela mucho de quién eres tú, revela mucho que está en tu corazón. Y unos de ustedes están luchando tanto contra la obra de Dios, quejando de tu matrimonio. Pero tú no sabes qué difícil es mi esposo. O tú no sabes que mi esposa, que es tan criticón. ¿Criticón? Uy, qué pena. Creo que tengo días malos y días buenos, pero yo creo que mi español esta noche es malo. Pero es que estamos quejando de las circunstancias, perdiendo el punto de que el Señor está haciendo. Está tratando de usar tu matrimonio difícil para revelar tus escaseces, la escasez de tu vida santa. Tú necesitas ser santificado, o sí, ser santificado. Uy, tantas dudas. Y está tratando de hacer su obra en ustedes, pero ustedes están más preocupados por la felicidad de tu matrimonio que tu santidad. Y ese es un problema, esa es una expectativa mala. Que no, yo me casé para ser feliz y ya no estoy feliz. Pues tal vez Dios está tratando de revelar cosas en la refinación de su vida y estás perdiendo el punto. Pero cuando comienzas, tu matrimonio del perspectiva de Dios es un medio de santificación y crecimiento. Es un medio de Dios de santificación y crecimiento. Porque no existe un matrimonio donde no hay pecado y no hay conflicto de una manera u otra. Pero Dios tiene como su plan rescatarte a ti mismo. Pero nosotros mismos muchas veces no damos cuenta que necesitamos ese rescate. Y Él usa cosas como medios como el matrimonio para ayudarnos. Y cuando entendemos lo que Dios está haciendo, aún las dificultades de un matrimonio, nosotros podemos ver como una gracia del Señor. En vez de quejarse de los problemas en el matrimonio, yo puedo decir, o las dificultades, yo puedo decir, qué gracia del Señor, que Él está trabajando y obrando en mi corazón y tratando de santificarme. Eso también significa que hay una esperanza tremenda, porque Dios está trabajando y Él no nos ha dejado solos, que vamos a hablar en un ratito. Número uno es que vivimos en un mundo caído, que no nos sorprende. Pero número dos, tú eres un pecador casado con, un pecador o una pecadora. Hay dos pecadores casados. Sorpresa. Pero ¿sabes qué? A veces sí nos sorprende. En los momentos prematrimoniales, nosotros vemos todos por gafas optimísticas. Ustedes van a conectar con ese punto, creo. Antes del matrimonio, ay, tú eres tan perceptivo, tienes tanto discernimiento. Después del matrimonio, tú eres muy crítica. Antes del matrimonio, ay, tú eres muy inteligente y sabio con tu dinero, muy prudente. Después del matrimonio, tacaño. Pues, ¿qué es tu problema? Podemos gastar algo, ¿no? O más que el hombre que, oye, me gusta su moda, se ve tan linda. Pero después de casarse, uy, ¿cuánto cuesta esta ropa? ¿Cuesta dinero mirar o parecer así? Uy. O antes del matrimonio, yo te amo porque tú sabes lo que quieres.
Después del matrimonio, ¿por qué eres tan controlador? Porque sabe lo que quiere y va a hacer lo que puede para hacerlo. O antes del matrimonio, uy, me encanta que tú eres tan tranquila. Y después, tú eres aburrida, nunca quieres hacer nada. Quédate en la casa, por favor. Pues, ¿qué pasó? Que antes de casarnos era tranquila, ahora floja. Pero así es, y podemos hacer, y ustedes están en ese momento que no, esto es tan prudente. Pero algo pasa, que las cosas que nos encanta después es como después de casarnos, botamos las gafas optimistas y comenzamos a evaluar todo crítica. Y decimos que tú has cambiado. No, fueron siempre así, pero tú perdiste tus gafas idealistas o idealistas. Mira, cada uno de ustedes traen al matrimonio lo que está requerido destruirlo. Piensa en eso. Cada uno de ustedes como pecadores traen exactamente lo que es necesitado para destruir tu matrimonio. Pecado. Tu mayor enemigo en tu matrimonio eres tú. Eres tú, no tu esposa, no tu esposo. Y la mayoría de las luchas que tenemos o que nos enfrentan en el matrimonio no son personales ni intencionales, ni a propósito. Porque es importante. Cuando decimos que es algo personal, es que Él hizo a propósito para lastimarme a mí. En momentos de ira, pues tal vez es así, porque cuando estamos enojados tal vez decimos cosas para lastimar a esa persona. Pero normalmente tenemos unas luchas y es como, no, eso es muy personal. Él hizo para hacerlo a mí. O pensamos que todo es intencional. Él lo hizo a propósito a mí. Es que generalmente el pecado en un matrimonio no es a propósito, dirección o pues hacia ti mismo, pero sí te sientes los efectos de ese pecado. Y si nosotros minimizamos ese hecho de que de nuestros corazones son muy pecaminosos, o las luchas del corazón que cada uno de nosotros tenemos, vamos a hacer 4 cosas. Si minimizamos el hecho que hay 2 pecadores con 2 corazones pecaminosos, vamos a hacer 4 cosas. Número 1, we're gonna, that's inglés. Uy, Santi, ¿quieres asumirla? Vamos a convertir momentos de ministerio en momentos de ira. Vamos a convertir momentos de ministerio en momentos de ira. Porque eso es importante, exactamente lo que decimos cuando estamos hablando de los niños. Cuando hay pecado en un matrimonio, eso es un momento de gracia del Señor. Cada vez que el pecado surge, es un momento de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tratar con eso. Es el mismo con niños. Cuando mi niño peca, muchas veces me molesta, pero yo debería estar muy agradecido que, mira, en la gracia del Señor, el pecado escondido, pues es muy saludable, pero el pecado cuando se presenta a la luz, yo puedo tratar con ese pecado. Y eso es importante, porque cuando la otra persona peca, nosotros tenemos que pensar, yo soy un agente de redención en la vida de mi cónyuge. Si minimizamos el pecado, o es que yo no puedo creer que tú eres pecador en el proceso de santificación, estoy enojado cuando mi esposa peca y
y estoy más enojado que su pecado me afecta, y no estoy viendo como un momento de crecimiento para mi esposo o esposa. Es decir, Hebreos 3, 12 a 13, dice, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Mira, eso es tan importante. Es importante para la iglesia, es importante para niños, es importante para tu esposo o esposa. Es que nosotros no vemos nuestros corazones muy bien. Una cosa clave del pecado es que el pecado me ciega de su presencia en mi vida. Y por eso mi vida en la iglesia es tan importante, porque yo necesito hermanos en Cristo que pueden ver mi corazón mejor que yo, porque yo no me veo muy claro, porque el pecado me ciega. ¿Y quién es más cercano que puede ayudarme más con mi pecado que la persona más cerca de mí? Mi esposa o mi esposo, porque yo no puedo esconder de mi cónyuge. Yo puedo engañar a todos en la iglesia porque los veo pues viernes de vez en cuando, domingo, pero en la casa yo soy quien soy yo. Y eso no significa que estoy pecando menos, pero significa que mi esposa es tan clave a ayudarme o tan instrumental en mi vida para ayudarme con mis luchas contra el pecado y viceversa. Porque ella me conoce mejor que todos. Y para unos de nosotros eso es algo mal, que yo no, pues, y si es mal, si mi esposa está como criticando, no me gusta, no. Pero si vemos, y esa actitud así es como, tu pecado me molesta. Esa actitud crítica es una actitud que dice, tu pecado me molesta. Está completamente ignorando lo que Dios dice, que mira, nosotros necesitamos otras personas en nuestras vidas para ayudarnos en la batalla contra el pecado y la carne. Yo necesito a mi esposa porque ella me ve más claro que todos y ella vive conmigo y yo no puedo esconder mi pecado todo el tiempo y ella va a ver y yo necesito ayuda. Es la misma cosa con la iglesia. Dios ha diseñado, mira Hebreos 3, que no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Nuestro pecado nos engaña. Entonces, en vez de estar molestado por el pecado de tu cónyuge, vea como oportunidad de gracia ayudar tu cónyuge en su proceso de santificación. Eso es el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios. Por eso dice, si nosotros no pensamos correctamente acerca del corazón pecaminoso, vamos a convertir momentos de ministerio. Él pecó contra mí, pues ¿sabes qué? Esa es una oportunidad de crecer juntos. Y en una cosa yo puedo decir es que el conflicto es bueno o malo. Pues la mayoría de nosotros diríamos que es malo. Pero realmente un conflicto puede ser una bendición enorme para una relación, porque en conflicto podemos apartarnos o ser mucho más cercas. Si resolvemos el conflicto en una manera bíblica, el conflicto nos trae mucho más unidos. Y si alguien dice que yo quiero casarme con mi novio, y yo digo que, dime cómo ustedes han resuelto una pelea. No, nunca hemos tenido una pelea. Pues tú no estás listo. Porque si ustedes no, pues conflictos pueden ser las cosas mejores para
fortalecer. No estoy diciendo peleas, no estoy diciendo luchas, estoy diciendo conflictos, desacuerdos, momentos difíciles. Esos momentos es como como Santi sabe, que en el seminario es difícil, es la conflicta de la vida que estamos en la lucha juntos. Entonces por eso tenemos como una amistad con otros seminaristas que hemos estado en la batalla juntos. Y tú entiendes mi lucha y estamos unidos por eso. Y somos más unidos con ellos con quien hemos batallado ellos que han sido en la batalla con nosotros, que con ellos que pues no, pues yo no tengo nada, pues con esa persona pues no hay problemas, pero te sientes mucho más esa unión cuando han tenido conflicto, lo han tratado en una manera que glorifique al Señor. Y yo creo que es una oportunidad, no es una maldición, no tiene que ser una maldición. La segunda cosa que podemos hacer si no pensamos correctamente de dos pecadores es que vamos a personalizar lo que no es personal. Vamos a personalizar lo que no es personal. Tu esposa probablemente no está pensando, yo tuve un día muy difícil en el trabajo, mi jefe me estaba regañando con tanta dificultad. ¿Sabes qué lo voy a hacer? Voy a ir a la casa y voy a castigar a mi esposa porque lo que hizo mi jefe. Pues normalmente eso es no lo que está pasando. Pero la esposa muchas veces se siente así. Él vino a la casa y me atacó. Y nosotros hacemos muy personal algo que no es personal. En nuestro pecado estamos luchando contra nuestra carne y sus deseos, y mi pecado es una cosa vertical, no principalmente horizontal. Yo recuerdo hace un tiempo, pues yo puedo decir que estaba hablando con alguien, por ejemplo, como la pornografía, que es un pecado muy común. Y muchas veces es fácil para una esposa sentirse como, eso es completamente personal. Pues los efectos sí te afectan. Pero si un hombre está atrapado en pornografía, pues normalmente no es porque es como, no, yo quiero hacer para dañarte o para lastimarte como mi esposa. No, es porque están pecando en una manera vertical, tienen sus propios pecados y problemas y luchas contra el Señor. No es que odio a mi esposa y voy a hacer esto para lastimarla. Pues puede ser casos así, pero normalmente es un hombre que está diciendo que yo tengo problemas espirituales verticales y estoy luchando con esa cosa. Pero la esposa de este hombre lo toma muy personal. No, él está haciendo eso porque yo soy feo, no sé si es porque está tratando de maltratarme. Y los efectos de sus pecados sí te afectan, pero normalmente no es algo personal, es vertical su problema. Y los efectos horizontales están dañando, pero no es algo, o tal vez tú eres parte de la herida colateral, no sé si del daño colateral, pero normalmente no es algo personal. Y si ustedes piensan que es algo personal, por ejemplo, en el ejemplo con el hombre que regresa del trabajo y ha tenido un día fuerte y está gritando a los niños, pateando el perro y todo, pues no tiene nada que ver con el perro, no tiene nada que ver con los niños. Es una cosa vertical porque ellos han estado en situaciones fuertes y están reaccionando en una manera pecaminosa de lo que está pasando. Eso es una cosa con Dios. No tiene nada que ver con el perro. Pero así es. Y cuando comienzan a pensar incorrectamente o no correcto acerca de su pecado,
vas a hacer la tercera cosa, vas a ser muy combativo en tu respuesta. Por ejemplo, si él llega del trabajo y patea el perro y grita a la esposa, que también está cansada, ella va a decir, porque ahora es personal, ella va a responder en una manera muy defensiva o combativa. Porque cuando pienses que ese es un ataque personal, tú comienzas a ver a la otra persona como tu enemiga o como tu enemigo. Pero ¿sabes qué? Tu esposo, tu esposa no es tu enemigo. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Y de qué puedo ver? Yo creo que todos de ustedes son carne y sangre. Sí, creo que sí. Todos de ustedes son carne y sangre. ¿Sabes qué? Eso es lo que ese me dice que la lucha entre ustedes no es que porque tu esposa o tu esposo es tu enemigo, porque dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo como cristianos que nos odia y le encanta destruirnos. Y si él puede usar mi esposa como herramienta de mi destrucción, pues está bien. Y si él puede usarme como herramienta de destruir mi esposa, pues bueno. O si es mi jefe, él no importa quién tiene que usar para destruirme. Pero él sabe, mi enemigo es el diablo que me odia como hijo del Señor. Y él va a usar cualquier herramienta que pueda para cumplir sus propósitos. Pues claro que yo no quiero ser una herramienta en sus manos. Eso es algo que yo tengo que decir que no. Yo no quiero ser una herramienta de destrucción en la mano del diablo para mi esposa. Pero cuando tú piensas que tu esposo, con tu cónyuge está atacándote a propósito, vas a ser defensiva y combativo. Comienzan a olvidar que eso es un momento, como ya hemos dicho, de redención potencial. Y olvidamos que somos agentes de gracia para ellos. Y realmente lo que queremos hacer es devolverles lo que te han hecho. Entonces tu esposo, y eso es interesante porque muchas veces en la consejería yo puedo decir, ¿y qué es tu meta a la esposa? Pues yo quiero glorificar al Señor en ese matrimonio. Y hablo con el esposo, ¿y qué es tu meta? Pues yo quiero glorificar al Señor. Pues ok, tienen la misma meta. ¿Por qué tú crees que él es tu enemigo o ella es tu enemiga? Si tienen la misma meta y están corriendo en la misma dirección, no son enemigos. Son compañeros. Pero el diablo le encanta convencernos que no, ella es mi enemiga. Él es mi enemigo. Es una mentira. Y muchas de nosotros somos muy defensivas. Si tú eres muy defensiva y combativo en tu matrimonio, probablemente es porque estás comenzando a pensar que, mira, tu esposo o tu esposa es tu enemigo en esa situación. O no pienses que tienes que pelear. Pero también, esta siempre empeora la situación porque ahora hay los pecados de dos personas. Si el hombre regresa al trabajo, patea el perro, grita a los niños, la esposa tiene una cosa, en ese momento puede responder sin pecado o puede responder con pecado. Y si tú eres defensivo, combativo, tomando todo personal, ¿sabes qué? Vas a responder con tus propios pecados. Y ahora es peor porque ahora tenemos dos pecadores, no solo uno, en este momento. Y se empeora todo. Pero la tercera realidad es que tenemos matrimonios en un mundo caído y tu esposo o tu esposa es pecador. Que no seas sorprendido cuando pecan, es que Dios es fiel
Esa es la buena noticia. Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios tiene ganas de ayudarnos. No somos solos en esta lucha que es el matrimonio. Salmo 9:10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Hechos 17:27, que ya hemos leído, es que para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Siempre hay esperanza en los matrimonios porque Dios está cerca de sus hijos. Aun si es difícil, aun si hay problemas, aun si hay luchas, el Dios está cerca a los que le buscan. Entonces, yo quiero darles unas expectativas realistas para tu matrimonio. Y es increíble que nos ayuda tanto pensar en que tu matrimonio no es especial en las luchas que tienen. Esa es otra mentira que el diablo le encanta decirnos. Es que no, nuestros problemas son únicos. No, tú no sabes, peleamos mucho. Uy, pues qué sorpresa. Y nosotros nos sentimos que somos los únicos que tienen ese problema. Y es que nosotros somos más allá, porque tú no sabes, tú no conoces mi esposo. Pero ¿sabes qué? Tu matrimonio no es especial. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y la frase clave de ese versículo es: Dios es fiel. Fiel es Dios. Él nos ha dado lo que necesitamos para sobrepasar o conquistar la carne, que es el Evangelio. Él nos ha dado lo que necesitamos para ganar. Romanos 8:2-3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Y en versículo 11 del capítulo 8 de Romanos, vemos algo muy impresionante. El mismo poder que resucitó Cristo Jesús de la muerte, habita en nosotros, si somos cristianos. El mismo poder que resucitó Jesús habita en nosotros. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de dentro de los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Tenemos el Espíritu Santo y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para matar el pecado que queda en nosotros y crecer en santidad. Otra vez, su Espíritu, 2 versículos después, Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si tú tienes el Espíritu Santo,
No importa dónde está tu matrimonio, hay esperanza y hay poder, aunque tal vez parece que no hay esperanza. Pero es mejor que eso. Tal vez tenemos ese poder disponible, pero ¿qué pasa si Dios no está dispuesto a usarlo? No, Dios está dispuesto a ayudarnos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Él tiene muchas mejores metas que nosotros. Nosotros a veces que no estoy esperando esta, Dios está esperando esta. Él tiene mejores planes para tu matrimonio que tú. Y está motivado a purificarnos. Recuerda que mi matrimonio es un medio de santificación. Y Dios está muy motivado a santificarnos y purificarnos. ¿Por qué? Porque como cristianos, nosotros somos regalos del Padre al Hijo. ¿Has pensado en eso? Como cristiano, nosotros somos regalos de amor del Padre al Hijo. Efesios 5, 25 a 27. Cristo dio su mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dios quiere que nos santifiquen porque Él quiere presentarnos como la novia perfecta al Hijo. Y eso es una cosa que me encanta, su gracia o la obra de su gracia en nosotros trae gloria a sí mismo. Efesios 2:7. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos como cristianos trofeos de su gracia para toda la eternidad. Tú y tu esposa o esposo. Ese versículo es tan chévere. Es como cuando nosotros estamos en el cielo, que ninguno de nosotros vamos o merecemos estar allí. Y vamos a estar como trofeos del Señor. ¿Sabes que cuando tu niño pues juega un deporte, gana un trofeo, ponemos aquí donde está visible porque estamos tan orgullosos que mire qué hizo? Pero para Dios nosotros mismos somos trofeos de su gracia, para que todo el mundo pueda ver, mira, si Santi llegó, mire la gracia del Señor, qué increíble. Y si Michael está aquí, uy, qué gracia es eso. Y nosotros somos esos trofeos, como testimonio de la gracia tremenda de Dios. Y también tu esposa es un trofeo. Entonces Él está a hacer tu matrimonio una demostración de gracia, porque eso ilumina a Cristo y su obra en nosotros. Él quiere esa gloria más que ustedes. Y porque gracia es su enfoque, nosotros podemos ser realistas del matrimonio y también tener esperanza al mismo tiempo. No es como aquí es perspectiva realista del matrimonio y ahora todos estamos deprimidos. No, aquí es una expectativa realista del matrimonio que puede ser un escenario de la gracia del Señor, ¿no? Y qué lindo es, qué oportunidad es. Oremos. Dios, gracias por este tiempo juntos. Ayúdanos, Dios. Nosotros necesitamos un cambio de perspectiva. No queremos
tomar personal lo que no es personal, no queremos convertir momentos de ministerio en momentos de ira. Queremos confiar que tú estás haciendo algo en nosotros y en nuestros cónyuges. Ayúdanos, Dios, tener esa perspectiva, que soy una herramienta en tus manos para la santificación, para la ayuda de mi cónyuge en el proceso de santificación. Si hay expectativas malas y falsas, no realistas, que están causando mucho daño en nuestras relaciones, por favor, ayúdanos, Dios. Queremos estar más alineados con las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.